Bueno, entonces en la clase pasada terminamos acá en este teorema 26, terminamos demostrando el ítem B de este teorema. Entonces vamos a seguir haciendo demostraciones de estas propiedades que hay acá. Voy a pasar el teorema para el tablero y lo seguimos haciendo allá. Bueno, entonces veamos acá. El ítem C, la relación inversa de relación inversa es igual a la relación, ¿cierto? Bueno, inclusive ese ni lo voy a hacer porque ese es bastante sencillo, ¿cierto? Aquí, no mentiras acá, vamos a hacer el C. Ya sabemos que como aquí estamos hablando de dos relaciones, que sabemos, pues, o sea, por hipótesis tenemos que R relación y sabemos que la inversa de cualquier relación es relación. Entonces estamos hablando aquí de la igualdad de dos relaciones. Ya tenemos el teorema que nos permite, pues, mostrar igualdad de relaciones, mostrando que un par ordenado pertenece a una relación si solamente si pertenece al otro. Entonces aquí podríamos hacer esa equivalencia, ¿cierto? O sea, tendríamos entonces acá que X, Y pertenece a la inversa de relación inversa, la relación inversa de R, sí, solamente sí, el par, pues en el otro sentido, Yx pertenece a la relación inversa, ¿cierto? Definición de inversa. Y eso ocurre sí, solamente si el par ordenado en el otro sentido pertenece a la relación, definición de relación inversa, ¿cierto? Generalizando y por teorema, generalizando aquí dos veces por X y por Y por teorema que muestra pues la igualdad de igualdad de relaciones. Ahí ustedes pues tienen los resúmenes, qué número sería ese teorema, ¿cierto? Se tiene que, en última, entre esas dos relaciones son las mismas, ¿cierto? Listo, ok. Bueno, esto que el dominio de la relación inversa es igual al rango, bueno, hagamos, ¿qué importa? Eso todo se hizo pues en fundamentos, pero repitamos acá. Repitamos por lo menos una de estas y qué importa. De pronto para los que quedaron con algún vacío pues en fundamento, ahí repasamos. Listo, entonces tenemos acá el D. Pues tomemos, aquí mire que ya vamos a mostrar esa igualdad de conjuntos, ¿cierto? No de relación y no de conjuntos. Entonces vamos a tomar un elemento arbitrario en este conjunto que sería el dominio de la relación inversa, ¿cierto? Pongámosle acá el X, bueno, pongámosle el Y. Y pertenece al dominio de R inversa, eso ocurre si solamente si que, por definición de dominio tendríamos que existe algún X, tal que el par X, tal que el par YX, ¿cierto? Mira, aquí que estoy usando la variable Y, pues por capricho estoy tomando aquí Y en lugar de X, podría haber usado X, solo que aquí, digamos, en la relación R, quiero que ese X me quede como segunda componente, eso es puro capricho, ¿cierto? Podría haber tomado simplemente el X y haber procedido pues con las definiciones tomando aquí X. Bueno, entonces X pertenece al dominio de esa relación inversa si solamente si existe un X tal que el par YX pertenece a R inversa, ¿cierto? Definición de dominio. Así que si un elemento está en el dominio de una relación es porque es la primera componente de algún par ordenado que está en la relación. Ahora, ¿cómo ese par ordenado pertenece a la relación? Eso ocurre si solamente si el par ordenado en el otro sentido, aquí pertenece a la relación inversa, entonces eso ocurre si solamente si el par ordenado en el otro sentido pertenece a la relación, ¿cierto? Así XY.
pertenece a R. Definición de relación inversa. Ahí. Y esto quiere decir que, o sea, aquí lo que estamos diciendo es que ese Y, perdón, sí, ese Y sería la segunda componente de algún par ordenado que está en la relación. Y eso es lo mismo que decir que Y pertenece al rango de esa relación, definición de rango. Listo, ok. Ahí entonces por generalización y extensionalidad tendríamos entonces que esos dos conjuntos son los mismos, ¿cierto? Aquí tanto el dominio de R inversa va a ser igual a al rango de R. De la misma manera, entonces tenemos que, se muestra pues de manera análoga, se muestra que el rango de la relación inversa es igual al dominio de la relación. Vamos a probar aquí esta propiedad como que distributiva de la inversa con respecto a la composición, ¿cierto? O sea, si nosotros le sacamos la relación inversa a la composición de R con S, eso es lo mismo si nosotros componemos S inversa con R inversa, ¿cierto? Ya voy a mostrar eso aquí gráficamente y ya después procedemos pues como a hacer la demostración. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá una relación. Aquí mire que en esta composición estamos considerando primero la relación R y luego la relación S, ¿cierto? Estamos como que actúa primero la relación R y después la S. Entonces, tenemos una situación más o menos de este tipo, donde aquí tenemos la relación R, ¿cierto? Que va a ir del el dominio de R en el rango de R. Aquí tenemos la relación S, que va a ir del dominio de S en el rango de S. En este caso, entonces estaríamos pensando en esta composición, ¿cierto? Este sería, venga, paso esto un poquito más para abajo. Ah, ok. Esta sería esa composición, ¿cierto? Sería R compuesto S, y si nosotros le sacamos la inversa de eso, entonces estaríamos pensando en una relación que va a ir de acá hacia acá, ¿cierto? Sería R compuesto S inversa. Sería simplemente en esa relación que tenemos acá arriba en esa composición, intercambiar los pares ordenados, pues intercambiar las coordenadas en cada uno de los pares ordenados. Listo, entonces lo que vamos a ver es que es lo mismo, este de acá es lo mismo, así nosotros primero sacáramos acá la inversa a S, ¿cierto? Y luego sacáramos acá la inversa a R, y después componemos estas dos, ¿cierto? O sea, componemos considerando primero S inversa y luego R inversa, ¿cierto? Vamos a mostrar que estas dos cosas serían lo mismo. Listo. Desde ahí ya lo vimos gráficamente, vamos ahora a hacer la demostración. Ok, vamos a mostrarlo. Mire que aquí también entonces, en ese punto lo que vamos a hacer es mostrar igualdad de dos relaciones, que S y R por hipótesis son relaciones, estamos componiendo relaciones, ¿qué relación? Estamos sacando inversa de relaciones, ¿qué relación? ¿Cierto? Vamos a usar entonces también de nuevo ese teorema que nos permite mostrar igualdad de relaciones, mostrando que los pares ordenados que están en una relación, o sea, un par ordenado está en una relación, si solamente si está en el otro, ¿cierto? Aquí los pares ordenados de las dos relaciones son los mismos. Entonces, tomemos acá un par ordenado, pongámosle acá XY, perteneciente a esta relación, ¿cierto? A la inversa de
la composición de R con S. Por definición de inversa, ¿qué tendríamos ahí? Tendríamos entonces que esto es equivalente a que el par ordenado, pues intercambiando acá las componentes, va a pertenecer a esa composición. De aquí, simplemente definición, relación inversa. Listo. Ahora, por definición de composición, este par ordenado pertenece a esta composición si solamente sí que si existe algún z que va a ser el puente entre el par ordenado y z, que va a pertenecer a la primera relación que estamos considerando, en este caso R, y el par ordenado z, zx, que en este caso estaría en la segunda relación que estamos considerando, que es S, ¿cierto? Aquí, definición, composición de relaciones, ¿cierto? Listo. Aquí entonces, ¿qué hacemos? Apliquemos la inversa en ambos pares en estos pares que tenemos acá, ¿cierto? Pues tenemos que eso es equivalente a que aquí existe un z, tal que el par z, el par zy, inclusive voy a aplicar acá también como conmutatividad de la conjunción para que quede más bonito. Entonces voy a poner este acá, que sería el par x, z pertenece a esa inversa y el par, vamos a sacarle ya a este, pues la inversa, pues el equivalente con la inversa es que el par zy pertenece a R inversa. Aquí estaríamos que aplicando definición de inversa y conmutatividad de conjunción. Y conmutatividad, conjunción. Listo. Pero mire que aquí ¿qué tendríamos? Un z que está juntando este par ordenado x, z con el par z, y. Este perteneciente a esta relación, este perteneciente a esta relación. Entonces, ahí ¿qué tendríamos de eso? Tendríamos entonces que, en este caso tendríamos que el par x con y va a pertenecer a la composición de esta, que sería como la relación que actúa primero con esta, ¿cierto? Como actúa primero la colocamos después, ¿cierto? Es equivalente a que el par x, y va a pertenecer a eh, S inversa compuesto con R inversa. Listo. Ahí entonces por generalización, pues por teorema, por generalización y teorema de igualdad de relaciones, se tendría entonces que esas dos relaciones van a ser iguales, ¿cierto? Es decir, que R compuesto de S inverso va a ser igual a eh, esta otra composición, ¿cierto? A S inverso compuesto con R inverso. Listo. Todo claro ahí, ¿cierto? No hay ningún problema ahí o hay alguna duda con eso. Ninguna duda. Bueno, entonces continuamos. Vamos a mostrar ahora que la composición de relaciones es asociativa, ¿cierto? Nosotros sabemos que la composición de relaciones no es conmutativa, ¿cierto? O sea, si nosotros componemos R con S, eso no es lo mismo, pues, no es necesariamente lo mismo. Para algunos casos de relaciones R y S puede ser que sí se dé la igualdad, pero no necesariamente se da que estas dos cosas sean lo mismo, ¿cierto? Eso no es lo mismo. Así, si nosotros intercambiamos el orden en la composición, puede ser que nos den cosas diferentes, ¿cierto? Sin embargo, entonces, esa composición de relaciones sí va a ser asociativa.
Usemos entonces esa asociatividad. Pongamos acá entonces es el ítem F. Aquí también estamos en la misma situación de queremos mostrar la igualdad de dos relaciones. Tanto T, S y R nosotros estamos considerando que son relaciones. Aquí estaríamos entonces componiendo relaciones que nos da una relación, ¿cierto? En ambos lados de la igualdad. Entonces basta mostrar que los pares ordenados de ambas relaciones son los mismos, ¿cierto? Entonces, tomemos acá un par ordenado XY que está en esta composición, en eh, S compuesto R, no, en R compuesto S, eso compuesto con T. Miren que ves aquí ya con decomposición de relaciones, ya la manera como nosotros estamos leyendo esa composición como que no ayuda mucho, ¿cierto? Ahí sería mejor de pronto uno guiarse por otros textos donde se lee la composición como en el orden que aparece, T compuesto con S compuesto F. Ok, entonces veamos acá. Aquí en este caso, entonces, ¿qué vamos a tener? Por definición de composición, eso ocurre sí, solamente sí que si existe algún z, tal que el par xz pertenece a la primera relación que estamos considerando, que es la segunda que colocamos acá, ¿cierto? Es decir, aquí sería a R compuesto S, ¿cierto? Y ZY pertenece a, eh, a la otra relación que es T, ¿cierto? Listo, definición composición. Eso por la definición de composición. Ahora, de nuevo por la definición de composición, como este par ordenado pertenece a esta composición, entonces, ¿qué vamos a tener? Existe Z por este lado, ¿cierto? Existe un Z. Aquí entonces usemos una variable diferente, digamos, existe un W. Existe un W tal que el par XW pertenece a la primera relación que actúa, que es R, ¿cierto? Y W con Z pertenece a la segunda relación que actúa, que en este caso es S, ¿cierto? Y lo que teníamos pues anteriormente, que es el par ZY pertenece a T. Aquí lo único que hicimos fue de nuevo aplicar definición de composición. Listo. Ahora mire que el alcance de este cuantificador es esto de acá, ¿cierto? Es esto de acá. Pero entonces, como nosotros estamos cuantificando por la variable W y W no aparece libre acá, podemos sacar ese cuantificador sin ningún problema, ¿cierto? Y lo podríamos pues poner a cuantificar sobre toda esta fórmula, ¿cierto? Pasemos eso acá. Existe un Z, existe un W, tal que todo eso que tenemos acá. Es X, el par XW pertenece a R y el par WZ pertenece a S y el par ZY pertenece a T. Inclusive aquí puedo no separar, pues, o no agrupar aquí con paréntesis de algunas de estas conjunciones, porque por convención, pues, como ahí tenemos todas las conjunciones, ahí vale, pues, asociatividad, entonces no hay problema, ¿cierto? Aquí lo que hicimos es simplemente usar el hecho de que W no aparece libre en esta formulita Z, en ZY pertenece a T, ¿cierto? Ok, bueno, veamos entonces qué podemos hacer aquí. Entonces, intercambiemos acá, bueno, inclusive podemos ver para dónde es que vamos. Entonces, queremos finalmente llegar a que ese par ordenado XY pertenece a esa composición, pero agrupando pues en el otro sentido, agrupando a la izquierda, ¿cierto? Digamos acá, esta composición, ese compuesto con T, pues, y aquí R compuesto con ese compuesto con T, ¿cierto? Listo,
Para llegar a esto, ¿qué tenemos que tener? Entonces, tendríamos que tener, aquí existen, aquí, ¿cuál vamos a tener? Existe un W para qué, porque aquí vamos a tener que tener una pareja que esté junto con X, acá como con X tenemos es la variable W, entonces tendríamos que usar, pues, para que nos coincidan las variables, tendríamos que usar el W aquí, ¿cierto? Existe un W tal que en el par X W pertenece pertenece a R y el par W Y va a pertenecer a esta otra relación, que en este caso es T, bueno, es compuesto con T, ¿cierto? Listo. Ok, aquí entonces, aplicando de nuevo la definición de composición, que tendríamos el equivalente aquí, existe un W, tal que el par X W pertenece a R, y aquí aplicamos pues la definición de composición de nuevo. Aquí vamos a usar la variable que utilizamos acá para que nos coincidan, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una W, ¿con qué? Con el Y, entonces utilicemos acá el Y, ¿cierto? Entonces, existe un Y, tal que el par W, Y, está en esta segunda relación que tenemos. Profe, Z, existe Z. A ver, Ah, sí, muchas gracias, hombre, aquí, muchas gracias. Existe Z, ¿cierto? Que aquí el W está con Z, tal que el par WZ pertenece a S, y el par ZW va a pertenecer, el par ZW, perdón, par Z, par ZY va a pertenecer a R, ¿cierto? A T. Listo, ok. Bueno, me faltan ahí, sí, sí, me falta cerrar acá un paréntesis, listo, ok. Bueno, mire, aquí tenemos prácticamente lo mismo. Aquí simplemente, entonces, si nosotros aplicamos conmutatividad acá a estos existenciales, que es posible porque los dos son existenciales, y teniendo en cuenta que Z no aparece libre acá, ¿cierto? Podemos llevar este Z a esta fórmula de acá, ¿cierto? Estas dos cosas van a ser equivalentes. Lo voy a justificar y solamente pues como con un paso para no tener que escribir pues todo eso en dos pasitos. Entonces, justificación de la equivalencia es conmutatividad existe con existe, y el hecho pues de que Z no aparece libre en esa formulita de acá que es XW pertenece a R. Listo, ahí tendríamos entonces las equivalencias. De nuevo, entonces, si nosotros generalizamos pues por X y Y usando el teorema de igualdad de relaciones, tenemos que las dos relaciones son iguales, ¿cierto? Listo. Generalizando y usando teorema de igualdad de relaciones, tiene entonces que esta composición T, S pues con T y aquí con R es igual a esta otra composición. Y las coloqué en el orden que era, ¿cierto? Sí. S, T, S y R. Listo, ok. Bueno, ¿dudas ahí? No hay dudas, entonces continuemos.
Aquí vamos a ver entonces, o sea, el dominio de R compuesto con S va a ser su conjunto de que del dominio de la primera relación que está actuando, que es la que escribimos de segunda, ¿cierto? Esa inclusión siempre se da. Vamos a mostrarlo. Entonces, eh, tenemos acá, pues en el gráfico de esa composición, ustedes pueden ver fácil eso, pero aquí no, pues no voy a hacer el gráfico ahí para no gastar más tiempo, pero vamos a demostrarlo de una vez. Tomemos entonces un elemento, pues vamos a mostrar esto. El dominio de R compuesto S está incluido en el dominio de R. Y eso pues para cualquier par de relaciones R y S, ¿cierto? Entonces tomemos un elemento arbitrario de acá y vamos que está acá. Entonces sea X un elemento que está en el dominio de esta composición, ¿cierto? R compuesto S. Por definición de dominio, ¿qué tenemos? Luego existe algún Y tal que el par XY va a pertenecer a esta composición. Ahora, por definición de composición, se tiene de donde existe algún Z tal que el par XZ está en R y el par Z, ZY va a estar en S, ¿cierto? Ahí usamos la definición de composición. Ahora, como el par XZ está en R, entonces vamos a tener que la primera componente va a pertenecer al dominio de R. Que es a lo que queríamos llegar, ¿cierto? O sea, que un elemento arbitrario en el dominio de esa composición está en el dominio de R. ¿Listo? Bueno, mostrar que el rango de esta composición de R con S está incluido en el rango de la segunda relación que actúa, que es la primera que escribimos, ¿cierto? Es decir, de S es muy similar pues a la demostración de esto. Ahora, pues, desde luego, pues, uno podría preguntarse lo siguiente, o sea, ¿será que el dominio de R está incluido en el dominio de eh, R compuesto S, ¿cierto? Una afirmación general, siempre, ¿será que para cualquier relación que nosotros tomemos, será que para cualquier relación que nosotros tomemos R, será que esta inclusión siempre se da? Ahí desde luego, pues, ustedes ya pueden mostrar un contraejemplo, entonces, no, ¿cierto? Contraejemplo, entonces hagamos acá un ejemplito sencillo. Coloquemos acá una relación R, acá una relación S, y coloquemos aquí pares ordenadas de tal manera que eso no ocurre, ¿cierto? Entonces tomemos acá un elemento, digamos, 1 relacionado con, pongámoslo acá con 2, coloquemos este que no es en el dominio de S para que ahí nos dé pues para poder, digamos, refutar esta inclusión, ¿cierto? Ese va a ser el elemento que va a estar en el dominio de R que no va a estar en la composición. Pongamos acá otro como por hacer más bonito el contraejemplo. Pongámosle acá, digamos, inclusive acá pensando en la relación vacía y pensando simplemente en R como siendo separado ordenado, ya tendríamos el contraejemplo, pero pongámosle otra cosita más como para que quede un poquito más elaborado, digamos, el contraejemplo. Aquí pongamos al 3 y digamos que ese va a estar relacionado aquí con 1 y que este 1 está relacionado aquí con 5. Listo, ok. En ese caso, ¿qué tendríamos? Sean R, esos dos pares ordenados, el 1 con el 2,
el 3 con el 1 y ese preordenado solamente que sería el 1 con el 5, ¿cierto? Luego, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener que el dominio de el dominio de R, ¿qué va a ser? Es el 1 y el 3, ¿cierto? Además, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál sería el dominio de esta composición? Primero, entonces, veamos qué sería la composición. La composición de R con S, en este caso, ¿qué nos daría? Sería solamente el par ordenado 3 con 5, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a tener entonces que el dominio de esta composición, en este caso, ¿qué va a ser? Entonces sería el 3 solamente, ¿cierto? Luego, luego vamos a tener que acá estos dos son diferentes, ¿cierto? Diferentes. Listo. Ok, entonces tenemos un contraejemplo que nos muestra entonces que la composición de relaciones, el dominio de la composición no necesariamente es el dominio de la primera relación que se aplica. O sea, va a estar incluido, pero no necesariamente es igual. Aquí vamos a dar entonces, bueno, y lo mismo, o alguna cosa análoga va a pasar entonces con el rango, ¿cierto? Aunque tenemos aquí que el rango de la composición de R con S va a estar incluido en el rango de la segunda relación, es decir, de S, la inclusión en el otro sentido no necesariamente se da siempre. Ahí ustedes pueden construir el contraejemplo. Veamos entonces que si nosotros tomamos esa condición, es decir, si el rango de R está incluido en el dominio de S, entonces vamos a tener que irse a la igualdad, ¿cierto? En ese caso, el dominio de la composición va a ser igual al dominio de R. Entonces la igualdad se da si el rango de R está en el dominio de S. Exactamente, eso es lo que vamos a mostrar, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo aquí Juan Camilo, es exactamente lo que vamos a mostrar. O inclusive, mire, cómo nosotros, bueno, vamos a mostrar así, ahora vemos otra manera o sea, aquí se va a dar la igualdad, listo. Ahora, ¿cómo uno podría calcular o cómo uno podría describir el dominio de la composición? ¿Ya? ¿Qué operaciones nosotros podemos aplicar para hallar el dominio de una composición? Eso lo vemos ahorita más o menos cómo se puede hacer y los dejaría como ejercicio, ¿cierto? Vamos entonces a mostrar el, el H, ¿cierto? H. Supongamos que el rango de R está incluido en el dominio de S, ¿cierto? No tenemos esa inclusión. Y veamos entonces esta igualdad. Entonces, vamos a hacerlo por doble inclusión. Veamos que el dominio de esta composición es igual al dominio de R. Y lo vamos a ver entonces por doble inclusión. Entonces, por doble inclusión, ¿qué vamos a hacer? Entonces, una inclusión ya la tenemos, pues, inclusive sin ninguna hipótesis, la tenemos de G, ¿cierto? Primero tenemos esta inclusión, entonces tenemos que el dominio de esta composición, R compuesto con S, está incluido en el dominio de R, ¿cierto? Eso por ítem G. Listo.
Veamos entonces ahora la inclusión en el otro sentido. Aquí, dominio de R está incluido en el dominio de R compuesto S. Como nosotros logramos mostrar un contraejemplo en el que esta inclusión no vale, ¿cierto? Entonces aquí va a ser necesario, o sea, de alguna manera vamos a tener que usar esta hipótesis adicional que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces tomemos un elemento aquí arbitrario en el dominio, que sea X, un elemento que pertenece al dominio de R. Queremos llegar a que ese elemento esté en el dominio de esta composición. ¿Listo? Ok. Por definición de dominio, ¿qué tendríamos? Luego existe un Y tal que, tal que el par XY pertenece a, a R, ¿cierto? Definición de dominio. Ahora, como este par pertenece a R, la segunda componente pertenece al rango de R, ¿cierto? Como, como el par XY pertenece a R, entonces Y pertenece al rango de R, ¿cierto? Además, entonces, nosotros tenemos por hipótesis que el rango de R está contenido en el dominio de S. Y por aquí llegamos a que Y pertenece al rango de R. Entonces, de estas dos cosas, y como el rango de R está incluido en el dominio de S, pues eso nosotros lo tomamos como una hipótesis adicional, ¿cierto? Entonces, se tiene que SY va a pertenecer al dominio de S. Listo. Ahora, como tenemos que SY pertenece al dominio de S, entonces va a ser la primera componente de algún par ordenado que está en S, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos de ahí? Ya como Y pertenece al dominio de S, existe, digamos, un Z, tal que el par YZ pertenece a S, ¿cierto? Listo, definición. Usamos la definición de dominio. Ahora, mire que aquí nosotros pues queremos llegar es a que ese elemento está en el dominio de esta composición, ¿cierto? O sea, que ese X está en el dominio de esa composición. Para que esté en el dominio de esa composición tiene que ser un par ordenado, no, tiene que ser la primera componente de un par ordenado que esté en esa composición. ¿Cuál sería ese par ordenado? Entonces, mire que aquí por un lado tenemos que el par XY pertenece a R, y aquí por otro lado tenemos que el par YZ pertenece a S. Por definición de composición tendríamos entonces que el par XZ va a pertenecer a la composición de R con S, ¿cierto? Entonces pongámoslo acá, como XY pertenece a R y YZ pertenece a S, entonces tendríamos que el par XZ pertenece a R compuesto S, ¿cierto? Y ahí ya tenemos un par ordenado donde la primera componente, un par ordenado en esa composición donde la primera componente es X. Por lo tanto, tendríamos entonces que X va a pertenecer al dominio de esa composición, ¿cierto? Listo. Ahí llegamos a lo que queríamos, a mostrar que ese elemento arbitrario que tomamos en el dominio de R está en el dominio de esa composición. Ahí ya mostramos entonces la igualdad por doble contención. Y mire que aquí, en esta segunda inclusión, fue necesario usar la hipótesis adicional que teníamos de que el rango de R está incluido en el dominio de S, ¿cierto? ¿Dudas ahí? No hay dudas. Bueno, entonces continuemos. Y mire que una cosa similar va a ocurrir entonces ahí con el rango. ¿Ya? ¿Qué debe uno exigir
de manera adicional, porque por un lado tenemos que con respecto al rango de la composición siempre se da esta inclusión. La otra inclusión no siempre se da. ¿Qué es necesario exigir de manera adicional para que sí se dé la inclusión en el otro sentido? Ustedes se van a dar cuenta que sería la inclusión en el otro sentido de este que tenemos acá, ¿cierto? O sea, sería exigir que si el dominio de S está incluido en el rango de R, entonces ahí el rango de la composición va a ser el rango de la segunda relación, ¿cierto? Ahí les queda pues como para que demuestren eso. Ahora lo que les decía ahora es, desde luego pues tenemos que la composición de una relación, perdón, el dominio de una composición de relaciones no es necesariamente pues el dominio de la primera relación que, que actúa, ¿cierto? ¿Listo? Bajo estas condiciones tenemos que sí sea la igualdad, pero entonces digamos, ¿cómo hacemos nosotros como para especificar o para calcular, digámoslo así, o para, ¿cómo le, es que se me perdió la palabra que iba a decir, pero bueno, como para expresar de alguna manera ese dominio de esa composición a partir de las operaciones pero es que todavía nosotros no lo tenemos, nosotros no vimos todavía imagen inversa, imagen directa. No olvídese, todavía no he dicho nada. Cuando veamos imagen inversa, imagen directa, me recuerdan de ver cómo uno puede expresar, digamos, la composición el dominio de la composición de relaciones a partir de esas nociones. Bueno, entonces por el momento, listo, vamos aquí. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí pues lo de composición incluso lo vamos a ver un poco más, lo de imagen directa, inversa, de conjuntos bajo relación lo vamos a ver más adelante, aunque esas definiciones van a aplicar pues para relaciones en general, lo vamos a ver un poco más adelante. Listo. Veamos entonces, eh, pasemos ahora a ver cómo se formaliza la idea de función dentro de ZF, o cómo nosotros podemos pensar la noción de función en términos de conjuntos. Ustedes pues también ya vieron pues un poco de eso en fundamentos, ¿cierto? Vamos a hacer un poco más de énfasis aquí y a probar algunas propiedades pues adicionales. Eh, Vamos a decir entonces que una función es simplemente una relación donde hay unicidad de imágenes, ¿cierto? De esa manera, como estamos definiendo lo que es una función dentro de ZF, pues en términos de conjuntos, las funciones son simplemente casos particulares de las relaciones. Por lo tanto, todo lo que hemos mostrado hasta el momento de relaciones vale también para funciones, ¿cierto? Listo. Formalmente, como decimos que f es función en el lenguaje pues, de ZF, si existe algún x perteneciente al dominio de f, tal que existe exactamente, si para todo elemento en el dominio de f existe exactamente una imagen para ese elemento, ¿cierto? Listo. Ok. Ahora, como en las funciones tenemos unicidad de imágenes para los elementos del dominio, si nosotros tomamos un elemento cualquiera del dominio, para denotar esa única imagen que tiene bajo esa función, lo hacemos de esta manera, f de x, ¿cierto? El valor de x bajo la función f se denota de esta manera, f y entre paréntesis x. Mire que eso no se puede hacer con relaciones, porque si nosotros en una relación hacemos eso, pues no sabríamos, no estaríamos especificando o denotando necesariamente un objeto pues particular, o sea, ahí podría haber como ambigüedad. Piensen, por ejemplo, en que aquí en lugar de esa función f nosotros tengamos una relación, digamos la relación de menor o igual que en los números reales, y nosotros pensamos en el menor o igual que aplicado al 5, ¿cierto? ¿Qué sería eso? No tiene sentido, porque el 5 bajo la relación menor o igual que tiene un montón, tiene infinitas imágenes, ¿cierto?
todos los números que son mayores o iguales que 5 serían imágenes de ese 5 bajo esa relación, ¿cierto? Entonces, ahí no tiene sentido. O sea, tendría sentido como pensar en cuáles son las posibles imágenes del singulete de 5, que eso lo vamos a ver más adelante, pero no tiene sentido en hablar de, pues, o esta notación pues, de imagen, pues, que bajo funciones que estamos usando acá, usarla para relaciones, no tiene sentido. Bueno, ya, mejor dicho, esa propiedad de unicidad de imagen es la que nos permite darle un nombre, pues, como a esos objetos y darle una notación a esos objetos. Bueno, entonces veamos acá también, ¿no? Pues otra aclaración en cuanto a notación es, si f es una función cuyo dominio es precisamente A, el rango de f es un subconjunto de B, entonces, digamos, ese f nosotros como lo podemos ver sería como conjunto de pares ordenados, donde la primera componente es x, la segunda componente es la imagen de x bajo la función f, ¿cierto? Y eso sería pues para los elementos que están en A, ¿cierto? ¿Listo? O sea, tome, ¿cuáles serían, digamos, vistas como para ordenadas, cómo serían los elementos de esa función f? Entonces son pares ordenados, donde la primera componente es un elemento que está en el dominio de esa función, y donde la segunda componente es la única imagen de x bajo la función f, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, en esta situación que tenemos aquí, donde tenemos pues que f es función, que el dominio de f es exactamente A y el rango de f está contenido en B, nosotros pues normalmente usamos esta notación para expresar eso, ¿cierto? O sea, colocamos la letra pues o el nombre que le estemos dando a esa función, colocamos dos puntos, eso nos está indicando que esa letra o ese nombre es una función, colocamos acá el nombre del conjunto, pues el dominio, ¿cierto? El nombre que le estamos dando al dominio, o la letra pues con la que estamos denotando el dominio de esa función, después una flecha y después B, ¿cierto? Que sería pues el conjunto que contiene el rango. Aquí, mire, con esa notación entonces estamos expresando tres cosas. Estamos expresando que f es función, que el dominio de f es exactamente A, el conjunto A, y además que el rango de esa función está contenido en B. Si en algún momento nosotros pues usamos esa notación y alguna de esas condiciones no vale, entonces es porque estamos usando mal la notación, ¿cierto? Ahora en este caso entonces el conjunto que escogemos aquí como eh, a la derecha pues y que contiene el rango de f, a ese conjunto lo llamamos codominio de f, ¿cierto? No es exactamente el rango, sino que lo llamamos pues el codominio. En muchos casos, digamos, esa imagen o la imagen de un elemento bajo una función, uno la puede expresar a partir de términos. ¿Ya? Recuerden que esos términos serían pues como aplicar operaciones sobre esa variable x y eso le da un valor, ¿cierto? O sea, tome un elemento de x que esté en A, aplíquele las operaciones, pues sustituye ese valor aquí en ese término que tenemos, ¿cierto? Es decir, cambia aquí x por a y aplique las operaciones que hayan en ese término. Eso le da el valor que sería la imagen de ese elemento de a bajo esa función f, ¿cierto? Realmente usamos esta notación que tenemos aquí. O sea, si f es una función que va de a en b, eh, aquí estamos diciendo f es una función que va de a en b, y cada elemento, un elemento aquí x, ¿en qué lo vamos a mandar? En f de x igual a este término. Aquí estaríamos especificando pues las operaciones que hay que aplicarle a x para obtener la imagen de él bajo esa función. De manera más general, pues aquí podríamos pensar eh, en que esa función pues aplica a varios parámetros, ¿cierto? Listo. Bueno, aquí hay algunos ejemplitos sencillos. Ustedes ya vieron incluso pues más ejemplos pues en fundamentos. No me voy a poner aquí
a presentar muchos ejemplos que ustedes ya conocen suficientes, bastantes, y en cálculo también han visto mucho, en muchas partes han visto pues ese tipo de ejemplos. Aquí pues un ejemplito sencillo donde tenemos una función pues con un número finito de pares ordenados. En este caso pues vamos a tener a A como siendo el dominio de esa función, ¿cierto? Las primeras componentes de esos pares ordenados que tenemos aquí. Estoy tomando a B como el conjunto 2, 4, que mire que en este caso 2, 4 coincide precisamente con el rango de esa función, ¿cierto? Serían todas las conjunto de todas las posibles imágenes pues, que hay en este conjunto, las segundas componentes pues, de los pares ordenados que hay en este conjunto. Y aquí vamos a tener a C, que es un conjunto que es más grande que B, ¿cierto? Nosotros ese F podríamos verlo pues usando esta notación como una función que va de A en B o también como una función que va de A en C. Pues normalmente cuando uno va a usar pues como esta notación, entonces uno primero escoge cuál sería el codominio y ahí usa la notación y si va a usarlo pues con dos codominios diferentes, entonces coloca letras diferentes, en lugar de F y F coloca F y F', digamos, ¿cierto? Aunque mire, como funciones son lo mismo, solo que estamos tomando codominios diferentes, ¿cierto? Bueno, aquí pues otro ejemplo sería las funciones pues de identidad que van de identidad en un conjunto A cualquiera que simplemente lo que hace es un elemento X de A, ¿en qué lo manda? En el mismo, ¿cierto? Muchas veces ni siquiera se coloca aquí pues otra vez identidad de A aplicada aquí, no. X, ¿en qué lo manda? En X. Listo. Ok. Aquí las funciones proyección. Proyección de la primera componente y proyección de la segunda componente. Entonces tenemos aquí el producto cartesiano A y B, ¿cierto? O sea, en la proyección uno ¿el dominio cuál es? El producto cartesiano A por B. Y el codominio, estamos tomando el conjunto A como codominio. Podríamos tomar cualquier conjunto que contenga A. ¿Qué es lo que hace esa función de proyección? Simplemente en un par ordenado XY, lo que hace es sacar esa primera componente. ¿Verdad? El par ordenado XY lo manda en ¿qué? Lo manda en X. Y la proyección 2 lo que hace es sacar la segunda componente. Bueno, veamos aquí un teorema que nos permite mostrar inclusión e igualdad de funciones, ¿cierto? Recuerde, nosotros tenemos de por sí ya una definición de qué es inclusión de conjuntos y cómo eh, podemos mostrar igualdad de conjuntos, ¿cierto? Por doble inclusión o usando el axioma de extensionalidad. Para las relaciones nosotros indicamos cómo, o mostramos unos teoremas que nos facilitan pues mostrar inclusión de relaciones, ¿cierto? Y también pues otro que nos facilita mostrar la igualdad de relación. Aquí lo que vamos a hacer es algo pues como más o menos en esa misma línea. Tenemos que, aquí digamos, para mostrar que dos funciones son iguales, podríamos usar digamos el mismo criterio que usamos para mostrar igualdad de relaciones o para conjuntos, porque en última las funciones son casos particulares de relación y las relaciones son casos particulares de conjuntos, ¿cierto? Pero entonces, como tiene sus características específicas las funciones, entonces podemos, digamos, establecer un teorema que nos permite en algunos casos mostrar más fácil, de manera más fácil, la inclusión y la igualdad de funciones, que son estos de acá, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener acá? Literal A en este teorema que nos dice, una función f está incluida en una función g, si el dominio de f está incluido en g, y para todos los elementos del dominio de f, la imagen de ese elemento bajo la función f y bajo la función g son los mismos, ¿cierto? En ese caso tendríamos inclusión de la función f en la función g. Es decir, aquí ya con esto tendríamos como un criterio adicional para mostrar inclusión de funciones, sin necesidad de pensar en que ya son relaciones o que son conjuntos, ¿cierto? Muestre esto de acá y tendría la inclusión. De ahí va a salir pues casi que inmediato la igualdad de dos funciones equivalente a que para mostrar que dos funciones son iguales, ¿qué puede ser uno? Muestre que sus dominios son los mismos
y muestre que para todos los elementos del dominio de F, o podríamos tomar el dominio de G porque son los mismos, ¿cierto? Las imágenes bajo las dos funciones son las mismas, ¿cierto? Entonces, aquí que tenemos para mostrar igualdad de dos funciones, muestra que los dominios son los mismos y que las imágenes de los elementos del dominio son las mismas bajo las dos funciones. Listo. Ok. Ahí ya tenemos entonces la idea de qué es lo que nos va a permitir hacer ese teorema. Mostremos ese teorema. Voy a pasarlo entonces para el tablero. Bueno, entonces, comencemos aquí. Vamos a probar el... Ah, cierto. Ok. Vamos a mostrar primero la implicación en este sentido. Supongamos que F está incluido en G, ¿cierto? Aquí estamos considerando pues que F y G son funciones, ¿cierto? Y veamos entonces, vamos a mostrar esta conjunción. Entonces primero mostremos esto y después mostremos esto. Entonces, veamos que el dominio de F está incluido en el dominio de G. Listo. Ahí será ahí. Bueno, si es un poco más para abajo. Bueno, aquí pues como para colocar que estamos considerando sean F y G funciones, ¿cierto? Listo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Tomemos un elemento arbitrario aquí y veamos que está acá. Entonces, sea X un elemento que está en el dominio de F. Listo. Por definición de dominio, tendríamos entonces que existe un Y tal que el par XY pertenece a F. Ahora, como por hipótesis tenemos que F está incluido en G, y como F está incluido en G, entonces vamos a tener que ese par ordenado XY también va a estar en G. Listo. Luego, aquí tendríamos que ese X es la primera componente de un par ordenado que está en G, luego X pertenece al dominio de G. Listo. Ahora mire que aquí en realidad en ninguna parte usamos el hecho de que F o G son funciones, ¿cierto? En ninguna parte usamos esa hipótesis. En realidad, para cualquier par de conjuntos F y G, eso se da. Si F está incluido en G, el dominio de F está incluido en el dominio de G. Recordemos que nosotros definimos pues las nociones de dominio y rango, inclusive pues para conjuntos que ni siquiera son relaciones, ¿cierto? En realidad esto funcionaría pues en el caso de que F y G sean relaciones cualquiera o que sean conjuntos cualquiera, ¿cierto? Ok. Bueno, veamos entonces esto de acá, lo que nos falta acá. Vamos a mostrar aquí que para todo X perteneciente al dominio de F, las imágenes bajo las dos funciones van a ser las mismas, ¿cierto? Para todo X perteneciente al dominio de F, eh, la imagen de X bajo la función F va a ser igual a la imagen de X bajo la función G. Eso es lo que nos faltaría por mostrar en ese caso. ¿Listo? Entonces, tomemos aquí un elemento arbitrario en el dominio de F y veamos que esto pasa, teniendo en cuenta pues que tenemos esta inclusión, ¿cierto? Sea X un elemento que pertenece al dominio de F. Luego, existe un Y tal que
el par XY pertenece a F. Pues mire, aquí incluso estaríamos tomando todo esto mismo que teníamos acá. Ahora, ¿y cómo? Pongámoslo acá separado. ¿Cómo? Sí. Como nosotros tenemos que, por hipótesis, que F está contenido en G y XY pertenece a F, entonces XY va a pertenecer a G, ¿cierto? Listo. Ahora, como acá en este caso estamos considerando que tanto F como G son funciones, o sea, como F y G son funciones, ¿qué tendríamos? Eh, de X, Y pertenece a F, se tiene que, hemos dicho, de X, Y perteneciente a F y X, Y perteneciente a G, se tiene que, vamos a tener entonces que F de X va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Y, ¿cierto? F de X va a ser igual a Y, ¿cierto? Porque aquí tenemos por un lado que ese Y es una imagen de X bajo la función F. Por la unicidad pues, de las funciones, pues ese Y sería el único. Y ese Y es el que nosotros vamos a denotar como F de X, ¿cierto? De esto de aquí tenemos esto por la notación pues, que mencionamos anteriormente para el caso de las funciones. Y de esto de aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que G de X es igual a Y. Aquí esto de aquí va a ser igual a G de X, ¿cierto? Listo, y a eso es a lo que queríamos llegar, a esta igualdad. Ok, entonces ya mostramos las dos cosas que queríamos, mostramos esta conjunción, ¿cierto? Ya por conjunción ya tenemos esa cosa ahí. ¿Dudas ahí o todo claro? Bueno, entonces vámonos a la implicación en el otro sentido. Vamos entonces ahora a mostrar, voy a ahorrar esto de acá. Voy a mostrar esto de acá entonces. Entonces vamos a mostrar la implicación en el otro sentido. Entonces, supongamos que dominio de F está incluido en el dominio de G. Y además, pues aquí estoy haciendo ya simplificación implícitamente, ¿cierto? Y además vamos a suponer que para todo X perteneciente al dominio de F, tenemos que la imagen de X bajo la función F es igual a la imagen de X bajo la función G, ¿cierto? Ok. Eh, vamos con eso entonces a mostrar que, vamos a ver entonces que F está incluido en G, ¿cierto? Vamos a ver esto. Listo, entonces, ¿qué hacemos aquí? Tomemos un elemento arbitrario acá, veamos que va a estar acá. Entonces, sea... Ah, bueno, ahora, mire que aquí vamos a mostrar inclusión de funciones. Nosotros sabemos, pues, por la definición de función que las funciones son casos particulares de relación. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar esa inclusión de funciones? Usando el teorema para mostrar inclusión de relaciones, ¿cierto? O sea, vamos a mostrar que cualquier par ordenado que nosotros tomemos en la función f va a tener que estar en la función g. Entonces, tomemos un par ordenado aquí, sea x, y, un elemento que pertenece a f.
¿cierto? Listo. Vamos a tener que mostrar que ese par ordenado está en G, con las hipótesis que tenemos acá. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a tener que usar esa hipótesis de alguna manera? Entonces, mire que por un lado, aquí vamos a tener que X es la primera componente de ese par ordenado que está en F, por lo tanto, por tanto, X va a estar en el dominio de F, ¿cierto? Luego, vamos a tener que X pertenece al dominio de F. Y como tenemos que, por hipótesis, que dominio de F está incluido en el dominio de G, entonces vamos a tener que Cx también va a tener que estar en el dominio de G, ¿cierto? Como está en el dominio de G, luego existe algún Z, pues mire que no podemos tomar que ese, la imagen pues de X bajo Z tenga que ser precisamente el Y, ¿cierto? Podría ser cualquier Z. Entonces, luego existe, digamos, un Z tal que el par ordenado XZ pertenece a G. Ahí estamos usando simplemente la definición del dominio, la definición de dominio, y como estamos aquí implícitamente usando la regla C, aquí la variable que usamos tiene que ser diferente a las que tenemos anteriormente. No podríamos haber usado el Y, ¿cierto? ¿Listo? Ok. Eh, listo. Como f y g son funciones que vamos a tener, o mejor dicho, como f y g son funciones, de acá que vamos a tener, que ok, como f y g son funciones, ah, espera ahí, aquí que tenemos, y. Y por, y, mejor dicho, hagamos aquí una cosa mejor. Vamos a, vamos a justificar que este y va a tener que ser igual a, este y va a tener que ser igual a este z, ¿cierto? Ya con eso, pues podemos hacer así, aquí sustitución por iguales y listo. Y tendríamos que el par x, y pertenece a g, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Que este par ordenado arbitrario que tomamos en f también va a estar en g, ¿cierto? Entonces vamos a ver eso. ¿Qué tenemos aquí? Y va a ser igual a qué? Va a ser igual a f de x. Pues vamos a ir haciendo como esta igualdad y justificando cada paso en la igualdad. Entonces, pues x, y pertenece a f y f es función. Aquí esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a g de x. ¿Por qué? Mire que aquí estamos usando esta hipótesis adicional que teníamos acá, y es que para todos los elementos del dominio de f, f de x es igual a g de x, ¿cierto? Y aquí tenemos que x pertenece al dominio de f, entonces estamos haciendo uso de esto, estamos teniendo en cuenta que x pertenece al dominio de f, estamos particularizando aquí, aplicando modus ponens, ¿cierto? De, pongámosle acá, pongámosle acá a esto, pongámosle acá incluso hipótesis 1, sería como la hipótesis 2, ¿cierto? Aquí, ¿qué tendríamos? Entonces, pues x pertenece al dominio de f, hipótesis 2. Hipótesis 2 que estamos tomando allá, ¿cierto? Y por el hecho de este par ordenado pertenecer a G y la primera componente ser X, ¿qué vamos a tener? Que G de X es igual a Z, ¿cierto?
Aquí es igual a z. Pues tenemos entonces que x, z pertenece a g y g es función. Listo. Y mire que ahí logramos mostrar entonces que y va a ser igual a z. Por lo tanto, entonces, por sustitución por iguales, ¿cierto? Sustituimos aquí este z por y, tendríamos entonces que el par xy va a pertenecer a g. Listo. Y eso es a lo que queríamos llegar. O sea, y mire que aquí pues estamos simplemente tomando un par arbitrario en esta función y estamos mostrando que ese par arbitrario está en esta función, ¿cierto? O en esa relación, ¿cierto? Ya por teorema entonces que nosotros mostramos para mostrar la inclusión de relaciones, ya justificamos que esta inclusión se da, ¿cierto? ¿Alguna duda ahí o está claro? ¿Todo claro? Listo, entonces, pues, me va a alargar un diluvio por aquí. Bueno, entonces ya justificamos este literal A en ambos sentidos. Vamos entonces ahora al literal B, que va a salir pues prácticamente lo que teníamos arriba, ¿cierto? A ver, funciones. Ah, tum. Ok, bueno, entonces tomemos aquí el B, vamos a probar el B. ¿Qué tenemos aquí? Por el teorema de doble inclusión, ¿qué tendríamos? O sea, F es igual a G, ¿es equivalente a qué? Aquí por teorema de doble inclusión que aplica para cualquier conjunto, en particular aplica pues para funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Esta igualdad se da así solamente si tenemos que F está incluido en G y G está incluido en F, ¿cierto? Doble inclusión, teorema de doble inclusión. Ahora, por el literal A tenemos que F estar incluido en G, teniendo en cuenta pues que F y G son funciones, es equivalente a esto, ¿cierto? O sea, aquí vamos a tener que el dominio de F está incluido en el dominio de G y, y tenemos que para todo X perteneciente al dominio de F, espera ahí aquí no me está dando el espacio. Listo. Entonces, perteneciente al dominio de F, vamos a tener que la imagen de ese elemento va a ser la misma bajo las funciones F y G, ¿cierto? Es eso tenemos de acá, por el literal A y sustitución por iguales. Y, y tenemos entonces de esto de acá vamos a tener que el dominio de, de G va a estar incluido en el dominio de F y vamos a tener que para todo y vamos a tener que para todo X en el dominio de G de X va a ser igual a F de X. Ok. Entonces, mira, aquí ya tenemos puras conjunciones, entonces podemos juntar estas dos
juntemos este con este, ¿cierto? Teniendo en cuenta que aquí son conjunciones, podemos asociar y agrupar como queramos, podemos conmutar y asociar como queramos acá. Entonces, vamos, juntando estas dos que vamos a tener por doble inclusión, vamos a tener que el dominio de F va a ser igual al dominio de G, ¿cierto? Es equivalente a que el dominio de F es igual al dominio de G. Y aquí mire que estas dos cosas son prácticamente la misma, o sea, aquí f de x igual a g de x, y aquí también lo tenemos solo que en el otro sentido, pero sabemos que las dos cosas son las mismas, porque la igualdad es una relación que espera, es una relación que es simétrica, ¿cierto? Listo, entonces esto aquí es lo mismo que esto, son equivalentes, pues. Y teniendo en cuenta que eso, en este caso los dos dominios van a ser los mismos, entonces tener esto es lo mismo que tener esto, ¿cierto? O sea, estas dos fórmulas en